Y es muy difícil no imaginar que en la conversación telefónica que acaban de mantener Putin y Maduro no haya estado presente el golpazo que decidió dar Donald Trump en la mesa de esta escalada de presión política y militar contra el régimen de Nicolás Maduro que empezó el 2 de septiembre. Porque la incautación ayer del petrolero Skipper marca un antes y un después en la estrategia de presión de los Estados Unidos. No fue, les aseguro, algo aislado lo que hicieron ayer las fuerzas especiales que desembarcaron en el buque petrolero de bandera de Guyana, pero que llevaba petróleo venezolano. Se decía primero a Cuba, luego se dijo hacia China, sino que es parte de una nueva estrategia de Trump, que ahora no solo va por la droga de Nicolás Maduro, ahora va también por el petróleo que Maduro utiliza para sostener su maquinaria de guerra. En realidad repasemos lo que fueron las imágenes justamente de esta operación, que es una operación con todas las características de lo que hacen las tropas de asalto que vienen entrenando allí en Puerto Rico y en todo lo que es el Caribe desde el 2 de septiembre cuando comenzó este despliegue. Y ahí vemos cómo con los helicópteros Black Hawk descienden en la cubierta de este petrolero de bandera de Guyana y se terminan quedando con la embarcación en sí, una embarcación que estaba sancionada desde el año 2022. Yo ahora te voy a dar varios detalles de esta operación, de este barco, de a dónde iba, de cuál es su historia, de qué es lo que se viene, de por qué esto es parte de una estrategia más amplia. Pero empecemos con lo básico, y es que Trump ayer en conferencia de prensa confirmaba que efectivamente Estados Unidos se había quedado con este petrolero. Well, thank you very much. It's been an interesting day from the standpoint of news. As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large. Largest one ever seized, actually. And other things are happening, so you'll be seeing that later, and you'll be talking about that later with some other people. Decía Donald Trump en este mensaje donde confirmaba la operación que fue coordinada por la Fiscalía General, por el Departamento de Justicia que conduce Pam Bondi, pero que contó con el despliegue de fuerzas por parte de la Marina, en realidad sí, de los infantes de Marina de los Estados Unidos, con la asistencia por lo tanto del Departamento de Guerra, que era, bueno, una de las incautaciones más impactantes del mundo, porque hasta ahora Estados Unidos venía sancionando al petróleo venezolano, sancionando a todas las empresas que que compraban petróleo de Venezuela, haciendo una sanción básica que es: si vos querés utilizar el sistema bancario estadounidense, no podés hacer negocios con el régimen dictatorial de Maduro. Podés comprar todo el petróleo que quieras, pero olvídate de utilizar el sistema financiero estadounidense para cualquier otra operación. Esa era la estrategia de presión hasta acá, y este petrolero, el Skipper, que ahora te voy a contar algunos detalles, efectivamente es parte de la flota fantasma de Venezuela. ¿Qué es la flota fantasma? Claro, como los buques venezolanos con petróleo oficialmente venezolano están bajo estas sanciones, lo que hace el régimen de Venezuela, que hace también el régimen de Irán y que hace también Rusia, es tener una flota fantasma. Contrata un buque de una bandera X, en este caso era de Guyana, pero puede ser de cualquier país, que oficialmente no tiene petróleo venezolano, ni ruso, ni iraní, tiene petróleo de cualquier otro lugar. Y con esos buques terminan llegando a los destinos justamente evadiendo las sanciones. Este buque Skipper petrolero, efectivamente era parte de esa flota fantasma. Ahora, no había sanciones contra la flota fantasma. Nunca jamás se había incautado un buque de, para que lo entiendas, 330 metros de eslora. Estamos hablando de un buque de más de 3 cuadras de largo, el que fue incautado por Estados Unidos, con una carga de aproximadamente 1.4 millones de barriles de petróleo. 1.4 millones de barriles de petróleo, porque estaba bien hundidito. Esto significa que estaba cargado. Esto apunta
claramente a ahogar financieramente al régimen de Maduro, a quitarles una de sus principales fuentes de financiamiento con las cuales sorteaba las sanciones de los Estados Unidos. Por eso estuvo presente en la primera conferencia de prensa que dio hoy María Corina Machado. En las primeras dos, habló lateralmente del tema en la primera conferencia de prensa que dio junto al primer ministro noruego, pero luego, cuando habló ante el comité noruego que entrega el Premio Nobel de la Paz, explicó la importancia de estas medidas que está tomando Estados Unidos. Escuchémosla. What is your reaction to the seizure by the U.S. Coast Guard of a crude tanker off the coast of Venezuela? Is it a necessary step to bring about change? Thank you. Well, it's connected with what I answered previously because, as I said, the regime is using the resources, the cash flows that come from illegal activities, including the black market of oil, not to give food for hungry children, not for teachers who earn $1 a day, not to hospitals in Venezuela that do not have medicine or water, not for security. They use those resources to repress and persecute our people, to buy arms, to infiltrate the military or movements, to pay for those that commit crimes and repression, to maintain our friends and colleagues in prison. So yes, these criminal groups have to be stopped, and cutting the sources of illegal activities is a very necessary step to take. Un paso necesario y que anticipa varios pasos más que va a dar Trump en esta dirección. Pero metámonos de lleno en la historia de este buque petrolero utilizado por el régimen de Maduro para sortear las sanciones de los Estados Unidos y seguir financiando su maquinaria represiva. Vamos al perfil que podemos encontrar en Marine Traffic, que es la aplicación y el sitio web más utilizado del mundo justamente para ubicar en tiempo real distintas embarcaciones, ¿no? Y acá podés ver justamente la ubicación aproximada, allí ves en el Caribe, la ubicación aproximada en el que estaría, es un petrolero que está volando bajo bandera de Guyana. Oficialmente entonces volando, dije navegando bajo justamente bandera de Guyana. Tiene unas dimensiones de 333 metros de eslora, 60 metros de manga. Ahí podés ver las imágenes. Mira, si bajamos un poquitito. Y ahora, ya que estamos, si quieren, podemos ir viendo algunas. Fíjate el tamaño de este petrolero, ¿no? Y vamos a ver algunas imágenes más. Y te voy contando. Es un buque que fue construido en el año 2005 en un astillero japonés. El astillero Inbari Shipbuilding es la empresa justamente que lo construyó. El nombre original era Toyo, luego se llamó Maera, después Adisa y finalmente Skipper, que es el nombre actual. Fue en su momento de bandera panameña y desde hacía un tiempo estaba operando bajo bandera de Guyana. Ahora, ¿qué es lo que sabemos de lo que había hecho justamente este buque? Lo que sabemos es que había una imagen satelital del 18 de noviembre que lo mostraba atracado en la terminal petrolera José, en Venezuela. Esto es estado de Anzoátegui. Sin embargo, a pesar de que se encontraba allí, en el transponder, que es la señal que se le envía a los satélites, que es lo que permite la ubicación en tiempo real, por ejemplo, a través de estas plataformas como Marine Traffic, figuraba como que estaba no en el Mar Caribe frente a la costa de Anzoátegui, sino en la costa de Guyana, ya en lo que es el Océano Atlántico. Bueno, esto es parte de las estrategias que utilizan estas flotas fantasmas, que también las utilizan Irán y Rusia, y que implica justamente engañar, modificando, por ejemplo, la ubicación satelital, modificando la bandera, ocultando el verdadero origen de la carga para poder llegar a un puerto de destino evadiendo todas las sanciones. Ahora vamos a ver en una imagen, en un mapa, nos vamos a ubicar justamente
para que entendamos los recorridos que había hecho el skipper en las últimas semanas. Porque lo interesante que nos muestra esta imagen y lo que es un poco el historial del skipper es que no trabajaba solo para Venezuela, no había sido contratado solo por el régimen venezolano, sino que había servido también de parte de la flota fantasma que tiene también la República Islámica de Irán, que utiliza los mismos recursos y las mismas estrategias que el régimen venezolano, porque también está sancionado por Estados Unidos y por lo tanto también tiene que apelar a estas estrategias. Mira, esto es lo que yo te contaba. Se lo vio, concretamente estaba ahí, en el Mar Caribe, justamente había cargado efectivamente el petróleo en el puerto en Anzoátegui, esto es el centro de lo que es la costa norte de Venezuela, pero figuraba bastante más corrido hacia acá, en la costa ya de lo que es el Océano Atlántico frente a las costas de Guyana. Ahora, ¿dónde había sido visto en los últimos tiempos? Porque esto es más o menos la ubicación que estuvo entre el 29 de octubre y el 4 de diciembre, que son los últimos momentos en los cuales había sido localizado hasta, por supuesto, esta incautación que se produjo ayer. Pero, por ejemplo, el 3 de octubre había sido justamente visto aquí, muy cerquita de la costa de Madagascar, como parte de otra operación que había tenido como origen, fíjate, Irán. Entonces, lo que había ocurrido es que desde Irán, previamente, estas son las ubicaciones del 6 de febrero al 8 de diciembre, desde Irán había ido hacia China. Es decir, este buque que aparentemente estaba llevando petróleo de Venezuela hasta China, originalmente se había dicho hasta Cuba, porque también se utilizan buques de la flota fantasma para abastecer a Cuba desde Venezuela, pero este buque iba hacia China, que está acá. Previamente, en algún momento entre febrero y octubre de este año, había hecho un viaje más cortito para abastecer también de petróleo a China, pero desde Irán. Desde Irán, justamente Golfo Pérsico, Océano Índico y finalmente Mar de China Meridional para llegar a China. Es decir, acá lo que está haciendo Estados Unidos al decidir ir por esta flota fantasma es una señal no solo para con el régimen de Maduro. Para el régimen de Maduro es una señal durísima. Lo que le está diciendo Trump a Maduro es: te voy a ahogar por completo de recursos. Más allá de que por ahí empiezo a atacar, te voy a dejar sin absolutamente nada. Y ya estoy dispuesto a utilizar la fuerza militar. Porque esto no va a suponer, sobre todo ahora, quizás empezar a incautar todos los buques petroleros que salgan desde el Caribe venezolano. Puede significar el preludio de empezar a meterse y a ocupar pozos petroleros en Venezuela, que fue siempre una de las opciones que barajó Donald Trump. Meterse directamente con los pozos petroleros venezolanos para que no pueda salir una sola gota de petróleo mientras Maduro siga en el poder. Ahora, esto afecta a China, porque China compra este petróleo. Y esto le da también una señal a Rusia, que también utiliza flota fantasma porque sigue sancionado. Y es, cuidado, porque Estados Unidos ahora empezó a incautar estos buques que hoy los utilizan Irán y Venezuela, pero puede después incautar un buque que utiliza mi sistema petrolero justamente para llegar a distintos mercados, que son principalmente China e India. Por eso después de esto Putin lo llama a Maduro y por eso es posible que haya otra serie de presiones para que Maduro se vaya, porque todo esto se termina si Maduro se va del poder. Ahora, ¿qué va a pasar con este petróleo? ¿Qué va a pasar con este petróleo? Bueno, Donald Trump lo respondió de forma categórica ayer. In the siege of this tanker, what happens to the oil on this ship? Well, we keep it, I guess. Where does it go? What port does it go to? Well, you have to follow the tanker. You know, you're a good newsman. Just follow the tanker. Do you know where we're going? Was it going Follow to it. China? Get a helicopter and follow the tanker. Is it true it's going to But we're Cuba? I assume we're gonna keep the oil. Nos vamos a quedar con el petróleo. Sí, Trump no tiene ningún problema. Te dice, me voy a quedar con el petróleo de Maduro. La señal es fortísima de que la presión está aumentando para el régimen de Maduro. Por eso no es extraño que Maduro o sectores
aliados a Maduro en la comunidad internacional estén empezando a pensar con más seriedad la posibilidad de una salida. Lo último, en medio de todo esto, aparecieron en Ceiba, en Puerto Rico, en la base aérea dispuesta y abierta nuevamente o reabierta por los Estados Unidos en el marco de la operación Lanza del Sur, estos aviones. Son aviones AE-18, aviones de ciberguerra. Completamente la pista llena de estos aviones que se utilizan, entre otras cosas, para interferir en los sistemas electrónicos de monitoreo, de funcionamiento satelital, y son la cobertura perfecta para hacer operaciones militares o para entorpecer las operaciones militares defensivas de un enemigo. Otra señal de que Trump decidió dar un paso más en la escala de presión para Nicolás Maduro, que parece que realmente tiene los días contados.